Vamos a recordar un poquito que estuvimos viendo la clase pasada el tema de ciertas ecuaciones que se presentan que no son tan sencillas ni tan fáciles de resolver, al menos no con los métodos que teníamos hasta ahora. Si se nos presenta, por ejemplo, este tipo de ecuaciones, inventé cualquier número, inventé cualquier valor, no se vuelve tan fácil de resolver. Hasta ahora lo que sabemos para resolver ecuaciones es lo que se conoce como despejar. Ir pasando cosas para un lado o para el otro del igual, dejar todo lo que tenía X de un lado, todo lo otro del otro. Si se presentaban ecuaciones con alguna X al cuadrado, eran ecuaciones que después también terminaban siendo como un poco sencillas de resolver, porque yo podía ir pasando las cosas para el otro lado del igual y podía llegar a resolver la ecuación. Podría llegar a resolverla cuando tengo una X al cuadrado. Nuestro problema acá, ahora que lo estuvimos viendo la clase pasada, es que tenemos un valor con X al cuadrado y un valor que tiene solamente la X, y a veces aparece el otro término que es el que se conoce como independiente, que no tiene valores de X. Ese es nuestro problema, fue nuestro problema para resolver en algunas situaciones y en algunos casos. Como estuvimos viendo lo del teorema de Tales, multiplicábamos cruzado los valores y de repente nos quedaban estas ecuaciones, o por ahí quedaban estas ecuaciones donde no teníamos mucha forma de resolverlo. Esto que les decía hoy, en la mayoría de los casos, cualquier video que ustedes busquen o cualquier forma que ustedes vean, aparece eso que se conoce como la forma general de la ecuación. Ese valor de A, de B y de C es lo que después nos va a guiar para reemplazar en la formulita que se suele conocer como fórmula resolvente. El valor de A, el valor de B y el valor de C son los que se conocen también como coeficientes, los valores que multiplican a la X al cuadrado, el valor que está solo. Es una de las primeras cosas que uno tiene que identificar. La fórmula esta, como forma así muy general, siempre es esta en realidad. Por ahí quizás tiene alguna que otra variante, pero en realidad nosotros siempre tenemos esta forma en donde solemos encontrar dos valores. El otro día habíamos copiado algo así. Encontramos dos valores, por eso es que tiene una vez sumando y otra vez restando. En algún paso voy a sumar y en el otro paso voy a restar lo que me va quedando ahí. Esos dos valores son los que dan respuesta a la ecuación. Nosotros la clase pasada estuvimos resolviendo algunas cosas que aparecían acá. Este tipo de ejercicios tienen alguna que otra cuestión y alguna que otra dificultad. El primero de los ejercicios que aparecía para resolver era como un poco más directo porque ya tenía marcado directamente la ecuación. En el primer ejercicio dice x al cuadrado más 5x menos 6 igual a 0. Algunas cuestiones importantes para aclarar con esto. La ecuación siempre tiene que quedar igualada a 0, si no, no la vamos a poder aplicar la fórmula. Siempre tengo que quizás desarrollar un poco la fórmula. ¿Qué significa desarrollar? Hacer distributivas, hacer algo como para llegar a algo de esta forma. Eso lo vamos a tener que trabajar, y de hecho ese trabajo que vamos a hacer, que se conoce como un trabajo algebraico, es lo que nos va a llevar después al tema que sigue, que es justamente el trabajo con el álgebra, con polinomios. Ese trabajo de hacer distributivas, de sumar términos que son semejantes, es lo que nos va a llevar a meternos un poco más con polinomios, que es un tema que, de vuelta, no es difícil, sí lo tengo que entender porque sí es un poco complicado de entender lo que estamos haciendo. Cuando la ecuación está ya dada así, ya está, aparece así la ecuación, lo que vamos a hacer es identificar los valores de A, de B y de C. En este caso el valor de A es lo que multiplica la X al cuadrado, que es 1. El valor de B es lo que multiplica a la X, que es 5. Y el valor de C es lo que está solito, que es menos 6. Todos esos valores van a ir con signo y todo. Soy famoso. Esos valores son los que después vamos a agarrar y reemplazar en nuestra fórmula. Esta fórmula, insisto, es como bastante conocida. A la hora de una prueba, de una evaluación, no hace falta que se la copien en la mesa, como hace cierta gente.
No hace falta todas esas cosas. No hace falta, no hace falta que se la copien atrás de la tapita de la calculadora. Alguno que tenga un hermano más grande, por ahí aparece en la tapita de la calculadora atrás, el lápiz, esta formulita. A la hora de una prueba la dejo escrita ahí y no va a pasar nada porque el no saber qué significa y tener la fórmula ahí es lo mismo. Les podría dejar cualquier otra fórmula y no sabemos qué significa. De hecho, demostramos un poquito en la prueba de trigonometría, en donde les dejé todo acá. Así todo, hubo un montón de gente que no pudo aprobar la prueba de trigonometría, aún teniendo todo acá. Entonces, tener las cosas y no entender para qué son, no tiene mucho sentido. Acá lo que vamos a hacer sencillamente es ir reemplazando esos valores. Como les dije en algún momento, vuelve un gran problema acá que es tema de signos. Si no me doy cuenta de los signos, no voy a poder resolver bien esto. Tema de alguna cuenta, alguna operación, con las distributivas también se va a complicar bastante. Todas esas cuestiones se nos van a ir complicando a la hora de resolver eso, mientras Enzo lanza un Kamehameha así de la nada. No entendimos por qué. No entendimos por qué lanza así un superpoder, pero bueno, todo normal siempre acá en tercero B, todo en orden y todo normal. Acá vuelve el problema de signos, vuelve el problema de distributivas. A la hora de usar la calculadora, yo evitaría poner todo esto junto en la calculadora. Traten de hacerlo lo más paso a paso posible, porque al querer hacerlo todo junto nos confundimos y hacemos y ponemos e ingresamos mal las cosas. Traten de hacerlo lo más paso a paso posible, resuelvan primero lo que está dentro de la raíz. Cuando haya números negativos, usen los paréntesis que tiene la calculadora. Algunas calculadoras no interpretan del todo bien lo que yo quiero escribir y de repente si yo pongo por menos 6 termina siendo una resta en vez de hacer una multiplicación. Traten de usar los paréntesis y las cosas que puedan como para no equivocarse. Uno de los más comunes errores en esto es el error de cuentas y el error de signos sigue siendo un problema con esto. El resto lo vamos a ir resolviendo. 5 al cuadrado es 25, menos por menos es más, 6 por 4 es 24, 2 por 1 es 2, y por ahí más o menos acá en este paso es que lo vamos a separar en dos situaciones. En una vamos a restar, dentro de la raíz nos queda 49, la raíz cuadrada de 49 va a ser 7, y en la otra en una vamos a sumar, y en la otra vamos a restar lo que aparece ahí. Menos 5 más 7 es 2, dividido 2 va a ser 1. Menos 5 menos 7 es menos 12. No sé por qué puse 13. Dividido 2 va a ser menos 6. Estos son los dos valores que estamos buscando para resolver la ecuación. Si yo reemplazo en la X alguno de esos dos valores y hago las cuentas, me va a dar 0, que es el objetivo. Más adelante, el año próximo, tiene un sentido que va... Acá nosotros solamente lo vemos como ecuación, resolvemos una ecuación. Más adelante tiene un sentido que tiene que ver con las funciones. Y esto se conoce como raíces. Esas raíces son los valores que van a volver 0 o la ecuación o la función. Ese es el objetivo que perseguimos. Un poco más fácil, un poco más difícil. En este caso ya la ecuación estaba, ya venía así la ecuación, entonces era sencillo identificar el valor de A, de B y de C. Hay otros casos, por ejemplo, otro de los ejemplos que habíamos visto era un poco más rebuscado y teníamos que agarrar y buscar un poco más. Por ejemplo, este que aparece acá. Tengo X por X menos 5 menos 4 por 3 menos X igual a 0. Ese ejemplo que va a ir apareciendo ahí mágicamente necesita algo que no rompa el misterio, Stephen. Necesita algo que es un trabajo previo, que es lo que más va a costar, me parece a mí, por cómo venimos trabajando y cómo venimos haciendo las cosas. El trabajo previo que necesita esto es el de la distributiva.
tengo que distribuir esos valores, tengo que distribuir esa multiplicación, tengo y voy a tener de vuelta seguramente un problema con los signos. X por X nos va a quedar X al cuadrado, X por menos 5 nos va a quedar menos 5X, menos 4 por 3 nos va a quedar menos 12, menos 4 por menos X nos va a quedar 4X positivo. Vuelve el tema de los signos, vuelve el tema de la distributiva. Creo que es lo que más va a costar de todo. Acá lo que podemos sumar o restar son los que se conocen como términos semejantes. ¿Cuáles son los términos semejantes? Los que tienen la misma X elevado al mismo exponente. ¿Qué es lo que voy a sumar o restar? Los coeficientes, los valores que están adelante de la X. O sea que si yo hago menos 5 más 4, me va a quedar menos 1 con la X. Y acá volveríamos a identificar los valores de A, los valores de B y los valores de C, con signo y todo, y volver a aplicar la fórmula. Esto tiene el trabajo previo de tener que aplicar las distributivas primero y hacer ciertas cosas primero. Ese trabajo previo lo tenemos que hacer y lo tenemos que llevar adelante, si no, no vamos a poder aplicar la fórmula. Cuestiones para recordar, tengo que achicarlo todo lo más posible para que me quede de esa forma un valor con X al cuadrado, un valor con X, un valor que está solo. Tengo que identificar los valores de A, de B y de C y tengo que aplicar la fórmula, resolver. Eso es sencillamente todo lo que tengo que hacer. Insisto con esto, cosas complicadas o difíciles de esto, la distributiva que va a generar una confusión y el tema de signos. Por ahora todas las raíces se pueden calcular y aparece un valor. Cuando digo que se puede calcular, no digo que todas las raíces sean valores exactos. Pueden aparecer valores con coma, pueden aparecer valores que sean un poco más complicados, pero siempre deberíamos poder calcular esas raíces. Hay veces, que seguramente sea más tema del año próximo, dentro de la raíz nos queda un número negativo que no podemos calcular. En estos casos con las ecuaciones no nos suele pasar eso. Nuestras ecuaciones por ahora no están dentro de un contexto, no son un problema. O sea que los dos valores que encontramos, confiamos en que los dos valores son y funcionan. Un poquito más adelante, cuando lo trabajemos más a esto, vamos a ver problemas que tienen un contexto, o sea que quizás haya valores que yo no vaya a elegir. Por ejemplo, si es un contexto de medidas de una figura y tengo un valor positivo y un valor negativo, seguramente el valor negativo no lo use porque estoy hablando de medidas de figuras. Nosotros ahora, como no tienen un contexto, cualquier valor que yo obtenga va a funcionar y va a servir, no tenemos ese problema. Cuando lo veamos dentro de un contexto, dentro de un problema, tenemos que estar atentos y atentas a eso. Si me da un valor negativo, si me da un valor positivo, si me da un valor posible o no de algo. Por ejemplo, cuando estuvimos viendo un poco lo de sistemas de ecuaciones, uno resuelve un sistema de ecuaciones y encuentra valores y ya está. Pero cuando lo vemos dentro del contexto de problemas, no puedo encontrar 1,5 gallinas o vacas como nos pasaba cuando hacíamos esos problemas. El problema me da un contexto que hace que yo tenga que pensar un poco más acerca de que si es posible o no.